me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada jueves, 10 de la mañana, con el ingeniero David Alpizar. Ingeniero, gracias, de veras. Mucha gente me ha hablado, mucha gente le ha felicitado, ingeniero, por la forma que realmente clara, contundente. Ahora sí, como en tu mismo programa, sin tapujos, sin nada de bozal, has dicho las cosas, ingeniero, y eso de veras la gente lo agradece y nos dice, oye, qué bueno que el ingeniero cada lunes tiene su ¿cómo se llama? Un mensaje directo. Y aparte, el programa está excelente y de veras, gracias, ingeniero. Gracias, Gerardo. Pues como todos los jueves, aquí con el gusto de saludar a las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Y como siempre, tratando de traer temas interesantes, porque la verdad que nuestro México lindo y querido, sobre todo ahorita que ya estamos en el mes patrio, pues la verdad que, como dicen, ¿no? Pues es el mes de dar el grito, aunque a lo mejor vamos a dar el grito, pero en el cielo, ¿no? Por todos los problemas entre la pandemia y todo, y además la política que no se acaba, que además está caliente porque ya estamos a la vuelta de las elecciones, ¿no? Ya realmente el 21 no está tan lejos y ya los procesos electorales empiezan a calentarse, ¿no? Entonces, pues no podemos dejar de analizar los eventos que se van dando y cómo estos eventos se relacionan un poquito con las futuras elecciones, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. De hecho, el que dio el grito en el cielo fue Noroña, porque de plano, ahora sí que lo batearon, como dice por allá, lo dejaron vestidas como novio de pueblo, y resulta que la Chugniña, la famosa exgobernadora que renuncia, fue a fax de Yucatán, Dulce María Sauri, y lo habíamos dicho, ingeniero, y dijiste muy claro, el pago de la traición de Dulce a los ciudadanos de aprobar que los medicamentos se compran en el extranjero sin licitación, por el daño que le van a causar, lo dijo Beatriz Paredes Rangel en su mensaje hacia la farmacéutica mexicanas, tiene su precio y el precio en la 4T, la traición, se paga, y Dulce María resulta ser elegida presidenta de la Cámara de Diputados. Así es, y que, hijos, es que de veras es sorprendente, ¿no? Como el Primor y AMLito se consolidan. Sí, bueno, este evento que se dio el día de ayer, propiamente, que finalmente sí se ratificó a la diputada Sauri como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el año que queda, vamos a decir, del trienio, que pues la pone de ahora hasta que venga una nueva legislatura, la pone en la presidencia, ¿no? Y la verdad es que es un evento que tiene 1000 aristas, ¿no? O sea, creo que los analistas tienen para especular de manera impresionante, diría yo, sobre este hecho, porque la verdad hay una red de hilos que se tejen por allá que desenmarañarlos, pues no va a estar fácil, ¿no? Podemos hacer varias conjeturas. La primera, pues como lo habíamos dicho, ¿no? Desde que la señora Sauri votó a favor, primero de que hubiera un periodo extraordinario de sesiones y después votó por la nueva ley de adquisiciones que ya le permitía al gobierno y en su momento, que ya le permitía al gobierno comprar medicinas inclusive en el extranjero, y pues ella trató de justificarse por varios medios, diciendo pues que era más parte, estaba votando según su conciencia, según su compromiso con la sociedad, una serie de argumentos que, bueno, quedaban por verse, ¿no? Y como decimos, en política no hay casualidades, todos son causalidades, ¿no? O sea, no parece ser una casualidad que al poco tiempo, pues resulte electa presidenta de la mesa directiva
inclusive pasando por algo que se parece ser una fractura al interior del grupo que llevó al presidente a la presidencia, porque bueno, ayer veíamos las reacciones y mucha gente está molesta, o sea, la gente de Morena, vamos a decirlo así, está molesta con sus propios diputados porque están diciendo que votaron por el PRI y bueno, esa gente que tal vez es el ala más radical de Morena, estaban empeñados en que de una u otra manera pues fuera Fernández Noroña el que se quedara con la mesa directiva, ¿no? Hay muchos aspectos que analizar allá. A mí la verdad es esa cuestión de los diputados chapulines que empiezan con un partido y luego en cualquier momento se pasan a otro y si les conviene luego regresan al anterior y todo. Bueno, pues, pasó y que, recuerda que pasó ahorita, 4 del PRD se fueron con el PRI para que siga siendo la tercera fuerza y ayer mismo se regresaron otra vez al PRD. Oye, es un juego perverso. De veras, dices, ¿de qué se trata esa mugre política? La verdad, pues a lo mejor pocos se están fijando en este detalle, Gerardo, pero la verdad, yo diría, es una asquerosidad eso. O sea, ¿dónde queda el ciudadano que votó por un proyecto y que dijo, bueno, yo voté por ti porque me convenciste desde la plataforma que planteaste con el partido que te propuso y luego tú a la hora pases lo que te dé la gana por conveniencia, ¿no? La verdad es que estas cosas, si queremos una democracia verdadera, más limpia, más justa, hay que ver que estas cosas no sucedan, ¿no? La verdad es una asquerosidad, honestamente, no encuentro otro adjetivo para este tipo de actitudes en donde se pasan de un partido a otro y luego regresan como si no fuera nada. Y finalmente, o sea, ¿qué tratan de hacer, no? Por un lado, como te decía, mucha gente de Morena quedó muy molesta. De hecho, hay quienes dicen que ya no van a votar por Morena y que en todo caso, pues van a pasarse al Partido del Trabajo, que es el que representa a Fernández Noroña. Y hay muchos antecedentes, porque mucha gente no lo sabe, pero también hay razones por las cuales Fernández Noroña no está en Morena y se tuvo que refugiar en el Partido del Trabajo. Así es. Porque él es vamos a decir, de la vieja guardia del PRD cuando López Obrador pues tenía el mando del PRD. Y en esos momentos, pues Noroña siempre estuvo cercano a López Obrador y bueno, lo ha seguido apoyando, pero lo apoya según su gusto también, ¿no? Porque Noroña pues ya se vio que es un tipo combativo, perdón, es un tipo muy entrón, como le dicen, pero pues no siempre en la política ese estilo funciona, ¿no? Entonces, habrá para quienes funcione, habrá para quienes no funcione. Entonces, aquí se puede ver también como que el presidente, porque bueno, todo apunta a que al final de cuentas fue el presidente el que marcó la línea dentro del ala morenista que finalmente votó por el PRI. Entonces, ahí es donde decimos, ¿tenía el presidente algún tipo de compromiso con Dulce Sauri? Pues es lo que todo aparenta ser, ¿no? Era un compromiso que tú votas por nosotros y luego nosotros te apoyamos, y a pesar de que esto nos va a tener un costo político para nosotros. Claro, obviamente, pues tanto el presidente... Oye, pero además, como dice el padrino político de Dulce María, que es Carlos Salinas, ¿es el padrino político? ¿Influyó el padrino político? Porque hoy AMLO tuvo que salir a defenderse diciendo que él, ¿cómo es posible que dé línea? O sea, fue tan impactante lo que la gente piensa que hoy en la mañanera tuvo que salir a tratar de justificarse. Oye, ingeniero, ahora sí que, ¿de qué se trata? ¿Te vas a justificar? ¿De qué? Si no eres culpable, déjalo pasar. Pero sin embargo, el tema de hoy en la mañanera fue, no, yo no tuve nada que ver. ¿Cómo creen que voy a dar línea? Eso demostró que sí hubo línea. O sea, por desgracia, sí, a esos niveles de política. Sí, claro, y por ejemplo, el ala morenista que votó a favor del PRI o de Dulce, como lo queramos ver, ¿no? Porque dice, no, es que no votamos por la persona, votamos por la legalidad, porque así lo dice
el reglamento y la ley interna del Congreso, etcétera. Y bueno, hay quien especula también que esto era algo que estaba pactado desde el principio, porque pues de alguna manera también Morena necesitó en su momento del PRI para quedarse con la Junta de Coordinación Política de la Cámara desde el inicio de la legislatura, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos, pero bueno, ya metiéndonos al plano político, pues siempre se ha conocido esa cercanía que doña Dulce ha tenido con Carlos Salinas, ¿no? O sea, ¿Sí es? de hecho, pues ella realmente la gobernatura de Yucatán la ganó por un voto, el de Salinas, o sea, porque ella realmente nunca ha ganado una elección, ha tenido muchos cargos, diputada, senadora y todo, y hasta donde yo recuerde, puedo estar equivocado, pero al menos la gobernatura y sus diputaciones fueron por designación. No sé si alguna vez ha ganado una senaduría, porque también ha sido senadora. La verdad lo ignoro. No tengo todos los datos, pero realmente no es una persona que haya destacado en campañas, ¿ah? Y siempre ha tenido puestos por designación. Claro, se le reconoce a la señora su capacidad, pues vamos, su oficio político y todo ese tipo de cosas, pero al final de cuentas, bueno, es un personaje. O sea, oye, que se le reconoce su padrino político, Carlos Salinas, ¿no? Y que él maneja todo. No, pero Desde hace déjame 20 decirte una años, cosa, déjame decirte una cosa. Bueno, inclusive, pues nos hemos enterado por las redes que López Obrador ha cenado en casa de Dulce María en más de 2 o 3 ocasiones, ¿no? O sea, Y además lo presumen, ¿eh? No son gente que se desconozca totalmente, ¿no? Y bueno, entonces, ¿dónde queda la relación esa supuesta entre doña Dulce y Carlos Salinas, ¿no? Porque sí, yo no creo que esto haya sido con la veña de Carlos Salinas, sino que recuerda eso que hemos hablado del carácter de López Obrador, de que puedes haber sido mi gran enemigo, pero si hoy te pasas de mi lado y aceptas mis condiciones, te perdono y ya te pongo en mi lista de amigos, ¿no? O sea, que nace una nueva Chaira. ese Sí, estilo, ¿no? El estilo de López Obrador. La Chaira número 1 de Yucatán, Dulce María Sauri, la Chucniña, como le dice mi amigo David Heredia, que además ayer David Heredia, oye David, la pone como dice candidata a la alcaldía de Mérida, y eso es una serie de especulaciones. Bueno, ¿Es eso? Bueno, realmente a mí sí me llamó la atención la publicación que hizo nuestro mutuo amigo David Heredia, en donde especula que esto al final va a aterrizar en el hecho de que Dulce pudiera ser la candidata común entre el PRI y Morena para la alcaldía de Mérida. O sea, quieren perder todo, peor que perdió Víctor Caballero. No. O sea, y esto me lleva a otras cuestiones, ¿no? Si eso fuera cierto, vamos a pensar que fuera cierto, pues el único beneficiado es el PAN. Así es. O sea, ¿por qué? Porque si ponen a doña Dulce como candidata común de Morena, no va a tener ni el apoyo de los priistas ni el apoyo de los morenistas. ¿Por qué? Porque no es una persona, primero, que dentro del PRI sea muy querida y muy respetada. Respetada tal vez por su trayectoria, pero querida o que tenga una gran cantidad de seguidores dentro del PRI estatal, no me parece, ¿no? Y en Morena, pues yo creo que la verían nuevamente como una advenediza, ¿no? O sea, alguien que solamente esté aprovechando el momento. Y por lo tanto, no creo que eso le favoreciera ni a Morena ni al PRI como candidata común. Y bueno, te digo, el gran ganador sería el PAN. Y bueno, entre tantas fotos que encontramos, hay una foto donde está Cecilia Patrón, muy contenta, felicitando a doña Dulce en el Congreso, ¿no? O sea, que quiere decir que esto contó con la veña del PAN. Y déjame decirte que de esta votación, pues los que votaron en contra fueron los del PAN, pero unos cuantos, porque también hubo votos panistas a favor. Así es. Entonces, probablemente los diputados yucatecos
tal vez por solidaridad, vamos a decir, por solo el hecho de ser yucatecos, por solidaridad le habrán dado su voto a la licenciada Sauri. No sabemos, ¿no? Todo. Pero te repito, este asunto, la verdad creo que hace rato que no sucedía un evento que diera lugar a tantas especulaciones políticas, ¿no? ¿Qué papel jugó el presidente? ¿Qué papel jugó la secretaria de Gobernación? ¿Qué papeles jugaron los presidentes de los partidos? O sea, bueno, como tú dices, a lo mejor Alito Moreno ahora sí ya se confirmó como Anlito. O sea, ¿por qué? Porque ya demostró que tiene capacidad de negociación. Y esa era otra especulación que a lo mejor no le va a gustar a la oposición de López Obrador, porque si López Obrador toma el control del PRI, pues ya la oposición, la única oposición, pues sería el PAN y uno o dos aliados como Movimiento Ciudadano. Pero bueno, ahorita las encuestas de las gobernaturas le están dando 14 gobernaturas a Morena y solamente Querétaro al PAN. Entonces, pues eso sería una cuestión avasalladora. Pero a lo mejor lo que hemos dicho en otras ocasiones, pudiera ser que de esas 14 que tiene Morena, a lo mejor le dé chance al PRI en unas 2 o 3, pues para que haya un cierto equilibrio de fuerzas políticas, pero ya todo amarrado, ya todo, bueno, ya todo consensado. Oye, Inge, si así es como tú dices, como pasó con Dulce María, que su premio iba a ser el presidente de la Cámara, si es como tú dices, oye, pues va a ser verdad porque así se dio, o sea, sabíamos que Dulce María iba a ser presidenta de la Cámara, ya había que pagar el favor que le hizo AMLO, ¿no? Había que pagarlo y se pagó, o sea, la traición al pueblo se paga, ya está. Pues bueno, realmente sí, o sea, te repito, creo que ninguna especulación que hagamos se puede descartar del todo, ¿no? Porque para cada especulación hay suficientes argumentos para pensar que son ciertos, como esto de que, te repito, de que a lo mejor, pues, bueno, también hay que leer ciertas cosas. Ayer, casi de forma inmediata, se aprobó la eliminación del fuero presidencial, que era una de las propuestas de López Obrador y que la había puesto como una de sus propuestas más importantes de campaña, ¿no? Entonces, ya esta propuesta se la habían votado el año pasado. Qué casualidad que ahora sí ya hubo consenso, ¿no? O sea, ahora sí ya hubo consenso. Y eso pues nos da la idea de cómo se manejan este tipo de situaciones tras bambalinas, ¿no? El viejo acuerdo de tú me das, yo te doy, ¿no? O sea, y todos sobrevivimos. O sea, al final de cuentas, el aparato político, ¿no? O sea, la partidocracia sigue de una u otra manera dominando el escenario político y ya vemos que los partidos, cuando les conviene, hasta se perdonan, ¿no? Ya tienen al enemigo en la lona y en la cuenta de 9, y en lugar de que esperen que les canten el 10, ellos mismos se agachan a recogerlo para volverlo a parar, ¿no? Entonces, Está interesante. O sea, no, pero además es que de veras, y como he dicho, ya comenzaron el juego político, ya empezó todo el show, pero aquí en Yucatán las cosas están bien y así ya empezó. Y ves, por ejemplo, y no puedo dejar de mencionarlo, cómo en el Congreso del Estado se ve ese reflejo, cómo el grupo de Jorge Carlos, de diputados, Warner, Lila, el propio Luis Borjas, querían a fuerza que Luis Borjas sea el presidente de la mesa directiva de este periodo. Y cómo Rosca Adriana y toda la bancada del PAN apoyando a un priista del grupo de Jorge Carlos. ¿Cómo ese manejo político que me vale gorro traicionar a mi partido, pero la situación política tiene que prevalecer? Yo soy el padrino Borjas, Lila, Miquea, Warner, y hay que poner a Borjas, y se reúne
la bancada panista con la bancada, ¿cómo se llama? De Verde, de Movimiento Ciudadano, del PANAL, para apoyar a Borjas. Imagínate que la traición viene de los mismos priistas y los panistas apoyando a un priista. Ingeniero, está interesante lo que va a pasar en la próxima contienda, porque aquí es cada quien que defienda como pueda. No, la verdad es que no nos podemos desajenar del panorama local, del panorama nacional, y muchas de esas cosas con el tiempo se demuestra que sí tenían algún tipo de vínculo, ¿no? No olvidemos que muy cercano a doña Dulce Sauri está Jorge Carlos Ramírez últimamente. O sea, que a lo mejor esa posible, vamos a decirle, candidatura de Dulce a la alcaldía es solamente un dicho para decir, puede ser Dulce o puede ser Jorge Carlos, porque sí sabemos que quien la quiere es Jorge Carlos. Y probablemente si solo lo apoya el PRI, no le alcanzaría para ganar. Entonces, esa posible alianza PRI-Morena, o sea, que yo creo que sería más o menos lo mismo, porque yo dudo que los morenistas acepten ni a Dulce Sauri ni a Jorge Carlos, ¿no? Pero allá es donde vienen esas alianzas en donde ya se triangula y ya empieza a entrar inclusive el PAN y el gobernador Mauricio Vila, ¿no? Y todos sus diputados que tiene en el Congreso Estatal, ¿no? Entonces, ¿qué están cocinando en el Congreso Estatal? Obviamente están cocinando las próximas elecciones en donde, ¿qué es lo que pasaba, no? ¿Qué es lo que pasaba? Recordemos que lo hemos dicho en otras ocasiones, si alguien necesita el control del Congreso Estatal, es el PAN, es el gobernador Mauricio Vila. Pero al darse cuenta que su popularidad, hay quienes están hablando ya del efecto Vila, pero el efecto Vila, al contrario, ¿sí te acuerdas de aquel famoso efecto Fox, ¿no? De que jaló las votaciones. Y de hecho también hubo un efecto AMLO. O sea, AMLO no solamente ganó la presidencia, también ganó el Congreso, porque llevó al Congreso a muchos desconocidos, pero los hizo diputados para que estuvieran de su lado, ¿no? Entonces, ahorita se hablaba del efecto Vila, pero de un efecto al contrario, un efecto negativo, porque en vista de lo que ha bajado la popularidad del gobernador Mauricio Vila, dado los últimos acontecimientos que venían con lo del primero los préstamos y luego los gastos innecesarios y luego el reemplacamiento, y que bueno, ahí vimos cómo el gobernador da marcha atrás con el reemplacamiento, pero agarra y le da todo el crédito a los diputados del PAN. Cuando tú dices, ¿cuáles diputados? Y yo nunca hemos oído a los diputados del PAN abrir la boca respecto al emplacamiento, más que para decir amén. O sea, lo que tú digas, señor gobernador, o sea, ¿cuándo oímos a un diputado del PAN decir, no, sí, es importante, cuando menos aplazar el reemplacamiento porque la gente está gastada? Sí oímos a diputados de otros partidos, a los representantes estatales del PRI, de Morena, algunos del PRD y todo, sí se manifestaron, pero ¿de cuándo? Nunca se oyó a nadie del PAN decir Pío, ¿no? Y sobre todo porque Pío está de moda, ¿no? Pero bueno. Oye, y eso de Pío, esta vez, esta elección va a ser una verdadera merienda de negros, así, para el PRI. Porque tienes a Rolando Zapata Bello, tienes a Jorge Carlos por otro lado. O sea, va a ser interesante qué grupo va a aplastar más al PRI, porque es lo único que van a hacer. Rolando jalando por su lado, Jorge Carlos con Pablo Gamboa, o sea, que quiere también Pablo ser candidato a la alcaldía, que él quiere ser diputado federal. Va a ser muy interesante esa merienda, o de veras esa mesa de negros en el cual se van a, si por sí son caníbales, van a acabar ser comer de todos y hierro. Va a ser muy interesante. Volvemos. ¿Y quién es el ganador? Pues el PAN. ¿El PAN? ¿Por qué? Así es. O sea,
¿Quién sale beneficiado con todos estos pleitos internos en el PRI? El PAN. ¿Y quién sale beneficiado con que regresen esas figuras del pasado que obviamente no creo que hoy por hoy haya gente que pueda votar por ellos, ¿no? O sea, se habla del regreso de Mauricio Saui, el regreso de Rolando Zapata, nada más falta que regrese Ivonne Ortega y entonces sí va a estar completo. y se reafilia al PRI, ¿no? Se reafilia al PRI, ya ves que ya se desafilió, pero podría volverse a afiliar, porque eso es cuestión de cómo esté tu humor en el momento, no es cuestión de convicciones, no es cuestión de ideologías, ¿no? Es cuestión de conveniencias y de cómo esté tu humor en el momento, ¿no? Entonces, desgraciadamente, eso es lo que mató al PRI, lo mató a nivel nacional y aquí pues está así con una velita prendida que todavía dice respiro, ¿no? Pero con este tipo de situaciones, lo primero que van a hacer es apagar esa última velita. O sea, definitivamente no le veo yo gran futuro al PRI, sobre todo si va a volver con las mismas figuras de Es antes, que sería ¿no? interesantísimo, de veras, dije. La verdad, a mí en lo personal sí me gustaría ver a Dulce María o a Jorge Carlos como candidatos a la alcaldía para que la gente lo destroce. Para que la gente diga, señores, son lo peor de lo peor, igual que Víctor Caballero, ahí les va. No van a perder 3-1, van a ser 5-1, porque se lo merecen, ingeniero. Han abusado de la gente, se han llevado, se han corrompido y ya basta de esa, y yo lo digo, basura política que tanto daño le ha hecho a Yucatán y que ya no es posible seguir así. Mira, la gran ventaja, Gerardo, es que yo creo que la gente, mira, nunca había yo visto un Yucatán tan politizado como ahora, ¿no? O sea, la conciencia política, y yo creo que mucho tiene que ver las redes sociales. Hoy decía alguien que el Facebook dejó de ser una red social para convertirse en una red política. O sea, ya prácticamente el contenido que vemos en el Facebook, en el Twitter, es 100% político. O sea, realmente creo que por eso nacen otras plataformas como el TikTok y eso, para que sigan con la parte social. Pero ya el Facebook, por ejemplo, y el Twitter son arenas políticas en donde, ¿qué es lo que pasa? Que en otras ocasiones los antecedentes de estos personajes se podían maquillar, se podían hasta cierto punto hasta olvidar, pero hoy las redes sociales se encargan de mantener fresca en la conciencia de la gente, frescos, perdón, todos esos eventos del pasado en donde los únicos grandes perdedores era la ciudadanía, ¿no? Y unos cuantos eran los que se beneficiaban con el sistema como era antes, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo van a ser los nuevos tiempos políticos y si estos personajes del pasado van a poder tener todavía algún tipo de presencia, ¿no? Pero bueno, esto nos lleva a muchas cosas. Y bueno, ahorita el que creo que se está jugando su futuro político y el de su partido también es el gobernador Mauricio Vila, ¿no? Con estas cuestiones de los cambios que está haciendo. Esto de los paraderos a mí me sigue dando pues así una especie de picazón en la piel, ¿no? Estaba yo viendo la propuesta que a mi punto de ver se parece mucho a una propuesta que hizo hace muchos años Ana Rosa Payán, de sacar los paraderos de lo que se conoce como el primer cuadro de la ciudad. Y yo no sé si eso realmente va a lograr el descongestionamiento o solamente va a generar el mismo congestionamiento, pero fuera del primer cuadro, ¿no? Porque no se cambiaron los paraderos, simplemente se cambiaron del lugar. No se cambió el concepto de paradero, se cambió nada más la ubicación del paradero, ¿no? Con el perjuicio de que, por ejemplo, lo estaba yo midiendo en un mapita que creo que inclusive se lo mandamos a Fernando, no sé si ya lo puso, en donde decía, por ejemplo, se exigieron 4 zonas, ¿no? Norte, sur, oriente, poniente. Pero, por ejemplo, una persona que viene del poniente y llega al centro y que su destino final está en el otro extremo de la ciudad, si viene del poniente para tomar un camión del oriente, va a tener que caminar 8 cuadras
o sea, 800 metros, si es que todas las cuadras siguen siendo de 100 metros, pero más o menos. Es casi 1 kilómetro. Y yo te voy a decir una cosa, bueno, habrá unos hasta que les sirva como ejercicio, pero pues las personas mayores, algunos incapacitados y todo, no les va a resultar fácil caminar 700, 800 metros para hacer un transbordo, que a lo mejor va a ayudar a que se descongestione ese primer cuadro, el cual pues ya vimos el proyecto de volverlo más peatonal, sin convertirlo en 100% peatonal. O sea, se va a permitir todavía el tráfico de vehículos particulares en ese primer cuadro. Y algunas gentes cuestionan, y con justa razón, dice, bueno, si vas a hacerlo semi-peatonal, ¿por qué no lo conviertes totalmente en peatonal? ¿Qué necesidad hay de que vehículos privados sigan entrando a ese primer cuadro? Solamente porque el yucateco estamos acostumbrados a que cuando vamos a un lugar nos queremos estacionar en la puerta. Cuando vemos casos en la Ciudad de México en donde uno estaciona su vehículo en un estacionamiento y su destino está a 1 kilómetro de distancia y caminan ese kilómetro de distancia, ¿no? Entonces, no está, yo creo, totalmente cocinado el proyecto. Es un proyecto que lo están lanzando a ver si funciona, ¿no? Realmente no creo que se esté lanzando con la certeza de que va a funcionar, sino más bien se está lanzando a ver si funciona, ¿no? Y el mismo gobernador lo dijo en su discurso, son medidas temporales, o sea, no quiere decir que se vayan a quedar para siempre. Y bueno, eso, si esto va en un proceso de mejora, de decir, bueno, no funcionó, pero vamos a hacer un segundo paso, ahora tratando de mejorar esto y lo otro, pues bueno, se podía entender, ¿no? Pero oye, pero entiendo tú que decías algo la vez pasada. ¿Por qué yo tengo que llegar y tomar otro camión? ¿Por qué como en otras ciudades no agarro y va mi ruta de norte a sur, de oriente a poniente y punto? ¿Por qué tengo que llegar al centro? ¿Sí? ¿Por qué tengo que llegar a fuerza al centro para tomar un vehículo si me voy a Cauquel y me voy a ir a esa Plaza Oriente? ¿O por qué tengo que llegar a fuerza, tomar el camión en el centro y me cuesta más? Y eso es algo que se ha dicho hace años, Inge. Yo creo que esa es la oportunidad. Esta es la oportunidad para este gobierno de hacer un cambio real y empezar que la gente tenga una nueva mentalidad y funcionalidad en cuanto al transporte, ingeniero. Es el momento ideal. Bueno, déjame decirte, bueno, creo que todos los que han sido candidatos siempre incluyen en sus propuestas de campaña un plan para regularizar o para modernizar o para, no sé qué tantos verbos utilizan, pero todo va relativo al transporte de la ciudad de Mérida, ¿no? Y al final de cuentas vemos que hacen remiendos, ¿no? Como pasó con el sistema CITUR. Yo me acuerdo haber estado en presentaciones donde se planteaba el esquema CITUR y se hablaba de líneas alimentadoras y de líneas secundarias y todo. Y al final de cuentas no se hizo ningún cambio que pareciera mejorar en nada la eficiencia del transporte. Lo único que se dijo, Inge, lo único que se hizo es poner un letrerito que decía CITUR en una banqueta toda desbaratada. Ese fue el gran cambio de este gobierno de Rolando Zapata, de poner CITUR. Por favor. O sea, dices, oye, fue una real vacilada. No, y cuando me refiero a eficiencia, me refiero a muchos aspectos. Y uno de los fundamentales es que al usuario no tenga que estar pagando doble, sino que diga, yo pago un solo peaje por ir de mi origen a mi destino, como es en las grandes ciudades del mundo. O sea, tú, por ejemplo, hay ciudades en donde existen hasta los metros, ¿no? O sea, los sistemas subterráneos, y con un solo boleto tú te subes al metro, te bajas del metro
te subes a un camión, te bajas de ese camión, te subes a otro y solamente estás usando un solo boleto. Aquí no, aquí parece ser que lo importante es pagar. Cada vez que te subas a un camión o a otro vehículo, pagas. Y si te vuelves a bajar, porque te bajaste donde no era el lugar que realmente ibas y te tienes que volver a subir, vuelves a pagar. ¿Ah? Entonces, eso es lo que yo me refiero a eficiencia. Y bueno, yo he oído muchas propuestas y a mi muy personal punto de vista, la que mejor funcionaría es la que habíamos platicado con un sistema tipo red, tipo telaraña, ¿ah? En donde haya líneas que crucen diametralmente la ciudad, porque además la ciudad de Mérida pues está confinada en cierta forma por el anillo periférico. O sea, si vemos el mapa, podríamos pensar que es un círculo, bueno, no un círculo perfecto, pero al final de cuentas es una circunvalación que tenemos alrededor de la ciudad. Entonces, si se pusieran algunas rutas, que de hecho las hay, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman estos camiones que también fue hace dos periodos, los amarillos, que le llaman Circuito, el circuito. Hay circuitos Sí. y hay otra terminología que se me escapa, pero bueno, eran líneas transversales, como para unían, por ejemplo, había una ruta de hospitales que unía la T1 con el Juárez y con el Orán y algo así, ¿no? O sea, algunas cosas se han intentado, pero siempre intervienen intereses de terceros, como hemos platicado, los mismos comerciantes, o a veces los propios concesionarios del transporte no están dispuestos a renunciar a ciertos privilegios que han tenido a lo largo de los años y bueno, se aferran a lo que les conviene y al final de cuentas pues no se avanza y se sigue con un sistema que es pues el mismo obsoleto, de siempre, ¿no? Obsoleto. Obsoleto, inoperante, caro y que finalmente pues ya vemos que cuando se dan situaciones como la pandemia pues se convierten además en un problema mayor, ¿no? Entonces, no es un problema fácil, hay que reconocer que no es un problema fácil, sobre todo porque se ha anquilosado a lo largo del tiempo, o sea, se ha hecho más viejo, pero se ha hecho como una concha, como una roca que cada día es más difícil de romper, ¿no? Pero bueno, algún día se va a tener que hacer y yo creo que si el gobernador, como lo hemos dicho, y como también cuando hace algunas cosas buenas, como al menos el aplazar el reemplacamiento, pues hemos reconocido que pues se hace lo correcto, ¿no? Cuando lo del reemplacamiento, pues hubo gente que dijo, no, en realidad lo que queríamos era que se cancele el cobro, no que se aplace el reemplacamiento. Y es donde empiezan las especulaciones con los tiempos electorales y todo. Entonces, ahí es donde está, te digo, es el monstruo de las mil cabezas, ¿no? Porque en la política interviene mucho el interés ciudadano, interviene el interés particular de los políticos, interviene el interés de los partidos. O sea, son muchos intereses que se ponen en juego. Y muchas veces esos intereses se contraponen unos con otros. Entonces, lograr un consenso no es cosa fácil, ¿no? Entonces, son aspectos que la ciudadanía, afortunadamente, como te decía, cada día los ve más de cerca y los juzga con más elementos. O sea, ya no solamente digo esto porque esto es lo que yo quiero, sino porque dice, bueno, digo esto porque ya lo analicé y creo que esto es lo que se debería de hacer, ¿no? Entonces, a mí sí me da gusto que la ciudadanía esté elevando su nivel de conciencia política, su nivel de conciencia de participación ciudadana en los eventos. Yo creo que si el gobernador retrocedió, al menos en parte en lo del reemplacamiento, fue gracias al clamor ciudadano que lo hizo pensar dos veces si era o no conveniente para él y para su partido
seguir con la idea de cobrar el replacamiento este año, ¿no? Entonces, es difícil, es complejo, pero qué bueno que la ciudadanía está despertando y cada día está participando más en las decisiones para que no queden solamente a juicio de los gobernantes o de los diputados, que ya vimos que cuando quieren aparecen y cuando no quieren simplemente se esfuman, ¿no? Como el genio de la lámpara, ¿no? O sea, se meten en su botella y como que ya no existiera, ¿no? Pero bueno, todas estas cuestiones, al final de cuentas, yo las veo positivas. ¿Por qué? Porque se está elevando el nivel de conciencia política ciudadana. Y eso, pues, creo que es, al final de cuentas, lo que necesitamos como sociedad, y no dejar que digan, no, la política es para los políticos. No, no, la política es para el pueblo, la política es para la gente. Si la gente es la que debe dictar la agenda política, no los políticos. Los políticos se deben ajustar a la agenda política que dicta la ciudadanía. Yero, gracias. Gracias. Nos vemos hasta la próxima, Ángel. Nace una nueva Chaira, la Chupniña, y AMLito se consolida, AMLito como nuevo Chairo también. Hasta la próxima, Ángel. Dale, Gerardo, muchas gracias y un saludo a todos. Y nuestra recomendación, cuídense, cuídate, te cuidas, me cuidas, nos cuidamos todos. Este asunto no ha terminado, la pandemia, el hecho de que hayan dado permiso de salir, eso que la gente le dijeron, óyeme, ya puedes ir a las plazas, y se desbordaron como si fuera día de fiesta, no es buena, no es un buen augurio. Esperemos no arrepentirnos en unas cuantas semanas de ver que se elevan los contagios y desgraciadamente también las defunciones. No es un permiso para salir y exponerse innecesariamente. Es solamente un esfuerzo por reactivar la economía y que salgan los que realmente tienen la necesidad de salir. Los que no, pues quedemos en nuestras casas y con eso ayudamos mucho. Así que no podía yo terminar sin esta recomendación de cuídense, cuidémonos unos a otros y esperemos que este asunto pronto pase también. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.